Gracias, Rafael. Ahora. Decía que gracias, Rafael, porque yo como usuario turístico de esta zona, me escapo muchos fines de semana o puentes desde Mérida, pues creo que has descrito perfectamente lo que un turista siente al llegar aquí a esta zona, ¿no? Las inquietudes, las peculiaridades y también pues los defectos, entre comillas, las cosas que hay que solucionar también en la zona, ¿no? Y creo que has tocado una diana en muchos de los asuntos que has tocado del turismo rural, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos terminando y, claro, hemos tocado el urbanismo, hemos tocado la sostenibilidad, hemos tocado el turismo, muchos ámbitos, ¿no? Y nos quedan las nuevas tecnologías. ¿Y quién mejor que Fundecic y su jefe de proyectos, Anto Recio, y con su parque científico trabajando día a día desde hace ya muchos años, para que nos explique o para que cierre el círculo que ya sabéis que continúa a finales de este mes y que se va a abordar todo muy concretamente a través de esos talleres concretos, pero creo que no hay mejor manera que cerrar la jornada de hoy que desde el punto de vista de las nuevas tecnologías nos den su impresión desde Fundecic. Adelante, Antón. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo igual que Carlos, la verdad que aquí puesto no me quiero mover porque luego Alex me riñe siempre, tengo que estar quieto aquí. Entonces voy a tratar de ser breve, aunque también, bueno, primero buenas tardes ya y muchas gracias también al Ayuntamiento de Plasencia por la invitación y sobre todo felicidades por la iniciativa, porque yo creo que estos procesos ciudadanos bottom-up son los que hace mucho tiempo se vienen marcando en la agenda estratégica de tanto las regiones como las distintas ciudades y creo que son necesarios porque realmente el proceso de corresponsabilidad entre ciudadanos y administración es muy fundamental e importantísimo a la hora de llevar a buen puerto tanto fondos como los proyectos, ¿no? Voy a poner un poquito más cerca. Contar la estrategia de especialización inteligente de Extremadura en 10 minutos es muy complejo y más a esta hora, ¿no? Entonces voy a tratar de ser bastante práctico. Primero, mostraros un poco el recorrido en qué consiste esto de la especialización, los hitos diferentes que tiene que tener una estrategia para que sea validada por la Comisión Europea, sobre todo eso que hablábamos antes de la participación ciudadana, tiene que estar testada, sobre todo contrastada, ¿no? Ese ejercicio bottom-up para que luego los tomadores de decisiones o los stakeholders tomen ese top-down y lo doten de fondos, ¿no? Quiero dejar claro que la estrategia de especialización no es ningún marco de financiación, es simplemente una estrategia de región, en este caso de Extremadura, a la que luego se le tiene que dotar de instrumentos financieros, como pueden ser el Fondo Social Europeo, el FEDER o distintos programas como puede ser el Plan Regional de Investigación. Desde Fundecic fuimos un poco los encargados de poner en marcha todo este proceso. La especialización inteligente se lleva hablando en Europa desde hace muchos años. Partimos de una metodología de una universidad holandesa que partía todo el proceso de bottom-up, de participación, y en Extremadura lo hicimos un poco a escala micro, ¿no?, de la región. Generamos un piloto que fue la Agenda Digital, que es un anexo de la estrategia de especialización inteligente. Las tecnologías de la información y la comunicación, por su peso, no son en sí mismos un sector, sino que es un sector de sectores, es transversal, con lo cual es súper importante para cualquier otro sector. Esas son las premisas un poco de partida, ¿no? ¿Por qué habría que hacer esto? Europa nos está diciendo, ustedes se tienen que especializar en aquello que saben hacer. Y aquello que sabe hacer, al final, va a salir en los foros de participación. Igual que acá en Plasencia, en los foros que habrá próximamente, pues van a salir las ideas, las potencialidades, también las debilidades, como nos ha contado esta mañana el concejal, ¿no? El proceso de elaboración de una RIS es complejo y, sobre todo, muy arduo en el trabajo. Primero partes de lo que se denomina las fuentes secundarias, que es trabajo de escritorio, de investigación, de ver un poco los manuales, los indicadores, las estadísticas, tanto sociales como económicas, dónde exportamos más, de qué sector. Se trata de elaborar, levantar una primera información que está en bruto, que luego esa información tiene que ir ser validada poco a poco. Aquí os pongo un poco el recorrido, ¿no?, que también lo importante es ese sistema de gobernanza participativa, ¿no? Se tiene que demostrar que ha habido una gobernanza participativa en todo el proceso, al igual que luego, una vez terminada, aprobada la estrategia, tiene que haber una gobernanza colaborativa en la gestión, que también abordaremos el proceso, ¿no? Por una parte, os pongo aquí este esquema rápido para que veáis un poco, desde el punto de vista político, hay un comité técnico de la RIS que está formado por la Administración Regional, que se divide, a su vez, tiene dos niveles, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, con un asesoramiento directo de la Comisión Europea. Tuvimos aquí una experta en estrategia de especialización inteligente que nos fue un poco asesorando durante todo el proceso, ¿no?, y fue dándonos feedback a los trabajos que se iban levantando. Eso está integrado en el equipo de gestión de la RIS, en lo que se conoce con la cuádruple hélice, ¿no? Realmente hay que integrar en una forma inteligente
todos los actores de la sociedad, desde los generadores de conocimiento, que pueden ser los centros tecnológicos, la universidad, a los receptores de ese conocimiento también, ¿no? Y a los dinamizadores, que son parte del ecosistema regional de innovación, ¿no? Bueno, ahí una vez que se generó todas esas entrevistas, esos análisis, esas encuestas, también encuestas online de validación, de contraste y talleres participativos, para realizar la estrategia de especialización de Extremadura se realizó como finales de 2013, que quiero recordar, el Foro One, que era un poco el foro grande que daba el pistoletazo a esa participación ciudadana. Hubo unas 700 personas participando en distintos talleres. Nosotros fuimos casando toda la información que se iba levantando en esos talleres para luego seguirla trabajando en grupos de trabajo, ¿no? Bueno, ahí veis un poco la línea del tiempo. Una vez que pasas de esa fuente secundaria, generas ese DAFO 3.0, que no es más que el DAFO validado por la ciudadanía o por la participación de toda la ciudadanía, ¿no? Actualmente, bueno, una vez que se genera ese DAFO, está el punto de partida del patrón de especialización inteligente. El patrón de especialización inteligente no es otra cosa que voy a poner, porque lo tengo aquí un poquito más rápido, estas son fotos del Foro One de dinamización. Ese es el patrón de especialización inteligente de Extremadura para el periodo del 14 al 20. Nosotros hemos detectado una serie de áreas estratégicas que se apoyan en unos dominios tecnológicos, ¿no? Tenemos que diferenciar las áreas estratégicas, no son sectores concretos, ¿no? Nosotros hemos detectado 5 grandes áreas en Extremadura que no ha hecho falta buscar mucho porque se evidencian, ¿no? Como puede ser toda la parte que ofrece Extremadura como espacio casi virgen. Una de las ventajas que hemos tenido de no tener distintas revoluciones industriales aquí es que hay mucho espacio que se puede aprovechar desde un punto de vista saludable, turismo de salud, etcétera, ¿no? Eso que os pongo ahí son las grandes áreas estratégicas que se apoyan en lo que nosotros sabemos hacer, realmente apoyado de los centros tecnológicos. Tenemos grandes centros de investigación en Extremadura, no solo de la universidad, sino también se nombró antes el CCMI, por ejemplo, ¿no? Uno de referencia internacional. Tenemos centros altamente cualificados en temas de agroalimentación. La agroalimentación es uno de nuestros nichos de empleo, generadores de empleo y uno de los nichos principales para las empresas, ¿no? Un sector, un área tractora, ¿no? Realmente, cuando se genera ese patrón de especialización, se trata un poco de dar una visión de Extremadura, ¿no? Nosotros queremos posicionarnos en el mundo como una región que trate la calidad tanto de vida o como ser receptor de todo ese turismo de salud, todo ese bienestar que puede ofrecer nuestros campos, pero también nuestros alimentos, ¿no? Realmente somos una de las grandes despensas de Europa en cuanto a productos ecológicos, agroecológicos, ganaderos, etcétera, etcétera. Tenemos un potencial. Eso está apoyado muy fuertemente por los centros de investigación que están dando soporte a que todos esos productos se comercialicen mejor, se exporten mejor y se termine pues, se optimice un poco el proceso de producción de todos esos productos, ¿no? Realmente, una vez que tenemos esa visión de posicionarnos en el mundo, se generan una serie de retos, ¿no? Los retos tratan un poco desde el punto de vista de la cultura que puede haber en la propia sociedad extremeña, ¿no? Siempre hemos tenido ese cliché de que en Extremadura tenemos un perfil poco emprendedor. Yo estoy totalmente en contra porque de aquí han salido grandes y siguen saliendo, ¿no? Que es otra de los déficits que tenemos en Extremadura, que hay mucha gente que se va afuera, ¿no? Realmente la atracción y la retención de talento es otro de los retos con los que nos encontramos y es uno de los retos fundamentales a abordar en los próximos años, porque en tanto y cuanto seamos capaces de retener y sobre todo de atraer a mucha gente que se marchó, que vuelva otra vez a Extremadura, vamos a tener un potencial de ese capital humano que pueda estar trabajando, ¿no? Consolidar una sociedad del conocimiento basada en las personas, realmente en la parte del talento, como os he comentado, y sobre todo el tejido empresarial, que es otra de los hándicaps grandes que tiene Extremadura, ¿no? Realmente, antes se ha dicho aquí, el nivel de inversión en I+D por parte de la parte privada, ¿no? Es escaso, no llega, no me atrevería a dar datos, pero no sé si estaríamos a la cola de España en cuanto a la inversión en I+D. Tenéis que tener en cuenta que la estrategia de especialización inteligente y de innovación tiene un componente de investigación muy importante. Realmente se articula y sobre todo aglutina un montón de programas, pero todos los programas que desde la Dirección General X se están lanzando tienen que tener una consonancia con este programa, pero esto se tiene que articular con todos los programas operativos, tanto de FEDER como del Fondo Social Europeo, y muy importante. Los grupos de investigación de la universidad están haciendo una labor buena en cuanto a generación de proyectos, pero
optimizar esa investigación, sobre todo conectada con las áreas estratégicas de Extremadura y, sobre todo, ampliando la captación de distintos frameworks de financiación, como puede ser el Horizonte 2020 actualmente, creo que ahí también está otro de nuestros retos. Desde Fundecid, en nuestra obsesión, ¿no? Tenemos que aumentar la captación de fondos de la Unión Europea o de otros tipos de marcos de financiación, ¿no? Por otra parte, al final las infraestructuras son importantes. Sabemos que tenemos bastantes retos desde el punto de vista tecnológico. Vosotros lo sabéis, vais por la carretera e incluso se corta la conexión de telefonía, ¿no? O sea, necesitamos cubrir un montón de zonas grises que hay en la región que no llega bien la conexión y es una realidad en Extremadura, ¿no? Estamos en los últimos de la cola en cuanto a 3G, por ejemplo. La provincia de Badajoz, un dato, está en el 72% de cobertura, en la media nacional es un 95%, ¿no? O sea que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista de inversión en infraestructura, ¿no? Al final, los hitos del proceso de elaboración de una RIS3, entendida una RIS3 como una estrategia en la que confluyen esos actores, pues pueden ser toda la parte de las reuniones con agentes, reuniones del consejo asesor, consultas telemáticas. Al final se generan una serie de programas estratégicos y de líneas estratégicas, ¿no? Siempre tiene que estar con la jornada de contraste, es fundamental. Tenemos que contrastar todo esto con la realidad, ¿no? Al final, ese diálogo que hablaba Carlos de decir, investigar es dialogar y es contrastar y es encontrarte, es importantísimo en todo este tipo de procesos, ¿no? Por una parte, los retos, como he comentado antes, se integran en 4 grandes ejes, que sería la cultura, el talento, el tejido empresarial y las infraestructuras. Aquí os pongo un esquema muy rápido de un poco cómo va de lo general a lo particular. En esos 4 ámbitos de actuación se definen distintas líneas y programas estratégicos para cada ámbito, ¿vale? Esas líneas, pues, por ejemplo, en la parte de cultura de la innovación y el emprendimiento podemos destacar desarrollo en Extremadura de una cultura de la innovación y del emprendimiento. Es una línea estratégica que se tiene que dotar económicamente con presupuesto, bien sea fondo FEDER, fondo de la CA, de la comunidad autónoma, o bien sea otro tipo de fondo. Pero, insisto, la estrategia de especialización no es más que un marco que necesitamos ir dotando, ir ejecutando, ¿no? Realmente, lo importante de la gobernanza participativa y la gestión y la coordinación de la RIS, desde que la oficina técnica la gestiona Fundecid, tiene hitos de reuniones de revisión. O sea, esto todo es vivo. Realmente, lo que hemos dicho hace un año que se creó esta estrategia no va a ser lo fijo que va a terminar en 2020. Si por el camino nos encontramos otra serie de oportunidades, otra serie de necesidades, vamos a ajustar un poco la estrategia, ¿no? Al final, los 3 ejes estratégicos, todo esto termina en 3 grandes ejes, que son el fomento de la inversión, la coordinación del SECTI, el SECTI es el Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, y la internacionalización del SECTI. Todo esto refuerza, apoya, soporta esas 5 grandes áreas que os comentaba antes de especialización, que es la agroindustria, la energía, el turismo, la salud y las TIC. Las TIC es transversal a cualquier otro sector, pero teniendo en cuenta Extremadura, lo que ha sido en su posición en el mundo, y teniendo en cuenta que tenemos grandes factorías y que también, por una parte, el que seamos una región, no me gusta mucho decirlo, pero tener unos bajos índices económicos en cuanto a, por ejemplo, a los salarios que se pueda pagar a un ingeniero informático, que tenemos esas universidades ahí que nos están dando ingenieros, hay grandes empresas que están viniendo a Extremadura para tener sus factorías, ¿no? Al final es un hándicap, pero puede ser una oportunidad, ¿no? Y eso se trata un poco de reorientar, de ver a Extremadura como nearshore, de un espacio donde tú puedas tener tu back office y luego puedas tener tus oficinas en otra parte del mundo, pero al final puedas tener el back office aquí en Extremadura. También por ahí podemos trabajar. Al final, los ámbitos de investigación, o sea, las áreas se traducen en distintos ámbitos, ¿no? La parte de agroindustria es muy importante, porque no solo es decir, bueno, vamos a producir nuevos alimentos, sino vamos a ver el packaging de los alimentos que tenemos para ver cómo somos capaces de introducir el jamón en mercados como Japón, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener a priori un rechazo a ese tipo de productos, ¿no? Aunque aquí sea tan querido, ¿no? La energía, el turismo, la salud y las TIC, ¿no? Realmente, ver a Extremadura como un espacio saludable en el que se puedan potenciar toda la parte de la economía verde ligada al bienestar es un poco el claim que podemos decir en cuanto a la especialización inteligente. En el patrón generamos un claim que es Extremadura un espacio verde para la innovación en la sostenibilidad del medio ambiente y la calidad de vida. Eso va a ser nuestra obsesión o nuestro claim o nuestro contexto en el que se van a gestionar, sobre todo confeccionar los distintos proyectos a los que
acudimos a Europa, ¿no? Desde Fundecid ayudamos al Gobierno de Extremadura, a la Junta, para articular todos sus proyectos y que podamos traer los fondos posibles, ¿no? Por eso también antes aprovechaba la pregunta de la Red.es, de la Agenda Digital de Ciudades Inteligentes. Creo que es importante seguir en consonancia, ¿no? Y también aprovecho ya para comentar que la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Plasencia tiene que ir también incardinada con lo que estamos hablando en la región, ¿no? Para no estar un poco en contradicción con lo que se está haciendo, ¿no? Que al final no puede ser de otra forma, porque si Extremadura en general ha salido una serie de áreas como potencialidades, Plasencia está en Extremadura, no se va a inventar nada que no exista, ¿no? Bueno, los ámbitos de actuación vemos que están en los ejes estratégicos. Al final la inversión, fomentar la inversión, financiación pública y privada para conseguir unos ratios un poco más óptimos desde el punto de vista de la inversión. La coordinación es fundamental. La duplicidad de funciones de las distintas instituciones, eso tiene que ir desapareciendo porque realmente hay que optimizar los pocos fondos que tenemos, ¿no? No podemos tener... os doy un dato, también como técnico del Centro Europeo de Empresas e Innovación hicimos una prospectiva hace 1 año y medio cuando empezamos a trabajar con el CEI y en Extremadura había 27 instituciones que tenían fomento del emprendimiento, diferentes programas, 27 instituciones diferentes, o sea, una barbaridad. Y la parte de internalización. Al final la inversión tiene una serie de objetivos, la presentación os la puedo facilitar y cualquier otra pregunta, ¿no? Porque es muy extenso, tampoco quiero pararme demasiado, no tenemos mucho tiempo. Al final la coordinación, como os he dicho, es fundamental y el tema del SECTI siempre hay que intentar corregir esa desconexión, ¿no? Entre los generadores de conocimiento y tecnología y el tejido empresarial, porque realmente lo que necesitamos es fortalecer ese tejido empresarial. El tejido empresarial es el que va a generar el empleo y el que va a aumentar los ratios de financiación privada en proyectos de I+D, ¿no? La internacionalización, como he comentado antes, y al final todo esto se va casando entre líneas, programas y acciones específicas. La RIS tiene, no sé el número, pero me atrevería a decir que más de 500 acciones específicas que se han puesto en papel. Esas acciones específicas, algunas de ellas se van a cumplir tal y como está escrito en el papel y se va a intentar llevar a buen puerto. Lo ideal es que sigamos esa hoja de ruta, ¿no? De hecho, va a haber esos hitos que están ahí se pueden ir corrigiendo, que es lo bueno de esa gobernanza colaborativa y participativa de toda la RIS, ¿no? Al final, lo que tratamos es que los programas de actuación que se generen, ya con nombre y apellido y con acciones concretas y con un timing, tengan mucho que ver con las líneas estratégicas que al final tienen que ver con los ejes y, como no, con las áreas de especialización. Y aquí os pongo un poco la parte de liderazgo colaborativo para terminar. La gente que está involucrada, por una parte está el Comité Técnico de la RIS, que lleva toda la parte de liderazgo político, el liderazgo del conocimiento, el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, hay un equipo de gestión que lo llevamos desde Fundecid como Secretaría Técnica, una serie de agentes claves de la cuádruple hélice y, como no, la sociedad, que es la que va a estar ahí un poco validando todo el proceso y siendo garante de que realmente hay una participación activa en esa gobernanza, ¿no? Y eso es lo que quería contar. Muy bien, gracias.